empezamos. Parto otra vez de la definición de la ecuación de diferencias, donde la ecuación de diferencias es la suma sobre i, desde 0 hasta n, y para ser consistente, sé que el índice A0 es 1, o sea, esto es y de n, más la suma desde i igual a 1 hasta n de i por y n menos i es igual a la suma desde i igual a 0 hasta m de bi por x de n menos i. Y con esta notación, pasando la parte de la sumatoria que tengo acá de los coeficientes 1 hasta n del otro lado, entonces tengo inmediatamente la ecuación para calcular a y de n como la diferencia entre la suma de bi por x de n menos i menos la suma desde i igual a 1 hasta n de i por y de n menos i, que su forma vectorial, este es el vector b, que multiplica al vector xn, que es el vector de muestras retrasadas, menos esta es otra proyección sobre otro espacio, que le voy a llamar el vector a', a', y el vector yn menos 1', porque en realidad este vector tiene una dimensión menos que lo que tiene este vector que está acá, pero bueno, en su notación vectorial puedo reescribirla así, solo para tener la notación y ver que en realidad la implementación de un sistema cualquiera en ecuaciones de diferencias lo puedo representar como un producto de, bueno, como la resta de dos proyecciones sobre los espacios que están definidos por los coeficientes que están en cada uno de estos lados. Entonces, con la transformada z de la función completa, puedo encontrar la función de transferencia de mi sistema, donde h de z es igual, y tengo tres formas de escribir la transformada z. Una es la división de polinomios, desde i igual a 0 hasta m, de los coeficientes bi por z a la menos i. Esta es una. Abajo va i igual a 0 hasta n de ahí z a la menos i. Esa es la otra forma. Esta misma, tomando la expansión en productos, entonces es el producto desde i igual a 0 hasta, desde i igual a 1 hasta m, a 1 hasta m, de 1 menos ci z a la menos 1 entre el producto desde i igual a 1 hasta n de 1 menos pi z a la menos 1, donde ci son las raíces del polinomio con coeficientes del vector b, y pi son las raíces del polinomio con coeficientes del vector a, completo, incluyendo el 1 que está de este lado. Entonces, ahora puedo tener dos consideraciones, que es cuando n es mayor que m. En ese caso, entonces, con un orden mayor de denominador que numerador, esta representación de la función de transferencia también la puedo colocar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de coeficientes i divididos entre 1 menos pi z a la menos 1, donde cada uno de estos coeficientes los obtengo mediante la expansión en fracciones parciales de este término, perdón, de esta función de transferencia que está escrita de manera sintética acá. Y entonces tengo
tengo n polos, perdón, que están ubicados en los PIs, y la transformada inversa de z me da inmediatamente la forma de la respuesta al impulso de mi sistema. Cuando n, en otro caso, cuando n es menor que m, puedo seguir haciendo la expansión en fracciones parciales, pero voy a tener una parte entera o una parte que no es fracción parcial de este denominador que está acá. Entonces la puedo reescribir como la sumatoria desde i igual a 0 hasta m menos n de coeficientes, déjame llamarle KI, no sé si esto sea muy confuso, por z a la menos i, más una parte que ya es fracción parcial desde i igual a 1 hasta n de bi entre 1 menos pi z a la menos 1. No estoy muy seguro de esta parte, pero mientras, nada más para explicarlo ahorita, así lo dejamos. Donde dice que existe una parte entera que es esta, hago la división sintética del polinomio que está acá hasta llegar a la expresión donde ya no puedo seguir haciendo división entera, y la parte que resta, que es la fracción parcial, entonces la puedo representar como la fracción parcial que tengo de este lado. En este caso, el número del denominador, o el polinomio el polinomio del numerador tiene un orden mayor que el denominador, y por eso tengo esta parte entera, y esta parte entera se relaciona con una estructura que es una estructura de respuesta al impulso finita, y esta es la estructura de respuesta al impulso infinita. Entonces, un sistema descrito por ecuaciones de diferencias tiene las dos partes, solo que los coeficientes BI pueden ser 0 y por lo tanto no existir, o los coeficientes KI, le pongo otra letra, les voy a poner los coeficientes CI, DI. Los coeficientes DI pueden ser 0 y no existir la parte FIR, pero en este sentido existen esas dos partes, tanto FIR y tanto IR, y en las estructuras de procesamiento digital de señales se ven esas dos partes que tenemos ahí. Solo para terminar, entonces, cuando yo tengo estas dos formas que están aquí abajo, la estructura IR y FIR, la transformada inversa Z, para obtener la respuesta al impulso de mi sistema, que es la función o la señal con la cual convoluciono cualquier entrada y obtengo la respuesta del sistema, y con la cual reviso los criterios de estabilidad de mi sistema, puedo escribirla muy fácilmente, o puedo obtenerla de manera inmediata al asociar esas formas con señales que son conocidas, que únicamente son las exponenciales y las deltas o los retrasos de delta de n, que ya conocemos como es la transformada z para esas funciones. Solo para recapitular, entonces, si yo tengo una función lambda a la n por u de n, su transformada z asociada va a ser 1 entre 1 menos lambda z a la menos 1, con una ROC, dado que esta es una función causal. Entonces, para las funciones causales, las ROC son exteriores de círculos, es decir, la ROC está definida como el valor absoluto de z tiene que ser mayor que el valor absoluto de lambda. Y la función delta de n produce 1 con la ROC todo el plano. Cuando yo tengo un corrimiento, por ejemplo, x de n menos n0, entonces transformada z, todos son transformadas z, produce la misma transformada z, pero multiplicada por z a la menos n0. Con ello, puedo saber que si yo tengo un término que sea simplemente, como es el caso de estos términos, z a la menos i, en realidad es un corrimiento delta n menos i
para la transformada. Entonces la respuesta impulsional de cualquier sistema, ponerlo acá, y lo escribo en grande, primero voy con la parte, de hecho solamente necesito la parte en la cual se muestran las dos esquemas, tanto la parte IR como la parte FIR. Si mi función de transferencia, voy a poner acá, h de z se escribe como la sumatoria desde i igual a 0 hasta m menos n de di z a la menos i, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de bi entre 1 menos pi z a la menos 1, que es lo que estoy diciendo. La transformada z inversa de esta parte o de la parte i va a ser la sumatoria desde i igual a 0 hasta m menos n de los coeficientes de i, porque la transformada z es un operador lineal que multiplica a delta de n menos i. Entonces tengo un conjunto de deltas que están siendo parte y que van a terminar en algún momento cuando alcancen el valor máximo, que es este, más la transformada z de esta, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los coeficientes bi que multiplican a pi, que es el valor de lambda en esta función, a la n por u de n. Para ser consistentes y para garantizar que el sistema que estoy generando es un sistema causal, la ROC de estas funciones tiene que ser exteriores del círculo, y de este no importa cómo sea la ROC. Bueno, la ROC es casi todo el plano excepto el valor de z igual a 0, para evitar que este valor de z a una potencia negativa se vuelva infinito. Pero entonces, de esta forma ya puedo ver que el valor de pi, para garantizar estabilidad y para garantizar que la función en el tiempo, la función h de n, tenga una tendencia decreciente en cuanto a la magnitud que está acá, debo garantizar que todos los valores pi tienen que ser menores a 1. Con eso garantizo estabilidad de mi sistema. Esta parte de acá no necesito más, solamente que z sea mayor a 0, entonces eso siempre se logra. Y esta parte, la parte de acá, siempre es estable. Es siempre estable esta parte. Por lo tanto, los sistemas que están diseñados exclusivamente como sistemas FIR son siempre estables, pero en los sistemas IR hay que tener cuidado donde ubico los polos o los valores de las raíces para garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, volviendo a esa distribución de polos y ceros que tenía hace rato, estos que están acá, o lo de la función de transferencia que tenía, voy a ubicar voy a ver cómo es que se ubican los polos y los ceros de una función a partir de la definición de función de transferencia tal cual. Borro esto y regreso a mi función de transferencia original. Y a lo mejor conviene ponerla un poco extendida. Entenderla un poco mejor. De mi función de transferencia h de z en forma extendida, para ver que esto es realmente un polinomio, la pongo como b0 más b1 z a la menos 1 más b2 z a la menos 2 más puntos suspensivos hasta
bmz a la menos m, dividida entre 1, siempre coloco el primer coeficiente o el coeficiente A0, que es esta parte, igual a 1 para tener a y de n, y si no es así, lo que hago es dividir toda la ecuación, arriba y abajo, por el valor que está acá para garantizar que se vuelva 1 el coeficiente asociado con el y de n. Luego va a ser A1 z a la menos 1 más A2 z a la menos 2 más puntos suspensivos hasta a n z a la menos n mayúscula. Entonces, este es un polinomio de potencias negativas de z, y como tal existen todas las raíces de este polinomio, y las raíces de este polinomio del numerador van a generar los ceros en mi función de transferencia, y todas las raíces del polinomio denominador van a generar los polos en mi función de transferencia. El criterio de estabilidad para una función de transferencia en el dominio z es que los polos, que vimos hace rato, estén contenidos dentro del círculo unitario que está representado acá. Pongo R, pongo I y M, la parte imaginaria, la parte real, como un valor donde aquí tengo 1, aquí tengo menos J, aquí tengo menos 1 y aquí tengo J, es el círculo unitario. Y todos los polos que están acá deben estar dentro de este círculo unitario. Si no es así, si uno de los polos sale del círculo unitario, entonces el sistema se vuelve un sistema inestable. Y los ceros son los coeficientes que están ubicados acá, y esos pues son libres para estar en cualquier lugar del espacio. A diferencia de las funciones analógicas, donde usualmente el número de polos es más grande que el número de ceros y eso genera un cero en el infinito, acá ese cero en el infinito o el punto crítico puede estar ubicado en el centro y ser indistinto para todas las frecuencias que tenía acá. Entonces, si yo tengo un polo, vamos a ver cómo son las ubicaciones de los polinomios. Si tengo una raíz real, puede ser esta, no necesito que exista su contraparte. Si es real, puede estar ubicada en cualquier lugar de este espacio. Entonces, a diferencia de continuo, no importa que la raíz como tal sea real y positiva, lo que importa es que la raíz real positiva sea menor a 1 para el caso de los polos del sistema. Si están ahí, están acá, no importa. Si tengo una raíz compleja, como puede ser esta que está ubicada acá, que tiene coordenadas A y BJ, existe, por lo tanto, su recíproco, que está ubicado en A menos BJ, por las propiedades de las raíces de los polinomios. Siempre que exista una compleja, existe forzosamente su conjugada. Y lo mismo pasa con los ceros, donde si yo tengo un cero que está ubicado en esta región, que tiene coordenadas C y tiene coordenada DJ, existe también su complejo conjugado, que está ubicado en C también, en C y en menos DJ. Por lo tanto, tienen siempre esta simetría respecto al eje real, y la ubicación de polos y ceros, al igual que en el caso del dominio continuo, va a determinar cómo es la respuesta en frecuencia de mi sistema, que es lo que necesito y a lo que voy a tratar de llegar en algún momento. Solo para comparar, en el caso del dominio continuo, aquí tengo el eje sigma, aquí tengo el eje j omega, que está ubicado ahí. Entonces, en el caso del dominio continuo, la región prohibitiva para ubicación de polos es todo esto que está en el semiplano derecho del plano S. El plano S, y este es el plano Z. La región prohibitiva para la ubicación de los polos, en este caso, va a ser también este exterior del círculo unitario, y en el diseño de sistemas,
que es lo que veremos después, lo que yo trato es hacer que lo que planteé para el dominio S o para el plano S lo reflejo en el plano Z. Y al igual que con el dominio en la función de transferencia analógica, las frecuencias que están ubicadas en el eje J omega, ahora esta frontera que está acá la puedo ver como la frontera del círculo unitario o la periferia del círculo unitario para el caso del dominio discreto. De hecho, la relación que existe entre la función de Laplace y la función, esto es Laplace, que se define como h de s, y Fourier, en el caso del sistema continuo, es que es la misma función pero evaluada en j omega, la función que tengo ahí. En el caso del dominio de z, tengo ahora h de z, y para evaluar h de z en el círculo unitario, lo que hago es evaluarla sobre h de e a la j omega, que es lo que tengo ahora representado acá. Por ello, las frecuencias se consideran como los ángulos de este exponente, y lo que hago es evaluar sobre este círculo, y entonces en el dominio discreto la frecuencia está acotada en un rango que va desde menos pi, que es este valor, hasta pi, que es darle la vuelta al círculo. En el caso del dominio analógico, la frecuencia empieza en 0 y termina en el infinito, porque no está acotado el valor de las frecuencias. Tengo un espacio infinito aquí de frecuencias, sí, pero acotado en rango. Puedo tomar cualesquiera de estos valores que están acá, de menos pi a pi, y de hecho, por la simetría respecto al eje real, en realidad las frecuencias las puedo acotar desde 0 hasta pi, por justamente esa simetría que tengo en el espacio. Ahora lo que busco es encontrar dónde se ubican los polos y los ceros de mi sistema para poder calcular esta parte que es la respuesta en frecuencia, o cómo se va a comportar mi sistema cuando es excitado con funciones que son periódicas cosenoidales, como es el caso del dominio en continuo. Entonces, esto ya lo puedo borrar. Recordando cómo hago el proceso de muestreo, para poder tener una relación entre el dominio digital y el dominio analógico, que lo logro mediante el muestreo. El muestreo de una señal en el tiempo x de t, que es el coseno de omega t, al pasarlo por el muestreo, convierto a esa señal en x de n al hacer el coseno de omega por n delta t, que está relacionada con la frecuencia de muestreo, y x de n, tomando no el periodo de muestreo, delta t, no el periodo de muestreo, sino la frecuencia de muestreo. Entonces esto es coseno de omega por n por 1 sobre la frecuencia de muestreo en términos de radianes, que es esta parte que está acá, o en su versión en hertz, que sería igual al coseno de omega es igual a 2pi f. Entonces esto es 2pi por f, la frecuencia de muestreo expresada en hertz, por n. Y con esta relación, entonces, puedo saber que si la frecuencia de la señal es la frecuencia de muestreo, entonces en realidad lo que tengo es una frecuencia de 2pi, o sea, solo estoy dándole vueltas al círculo. Si la frecuencia de la señal es
la mitad de la frecuencia de muestreo, significa que la frecuencia de mi señal discreta es entonces pi, y con ello puedo relacionar en el círculo unitario, en términos de los ángulos que están acá, a qué corresponde cada una de las frecuencias o cada uno de los ángulos que puedo lograr en el sistema discreto. Todo en términos de la función o de la frecuencia de muestreo. Entonces, la mitad de la frecuencia de muestreo, si la frecuencia es la mitad de la frecuencia de muestreo, si la sustitución, entonces coseno de 2pi por fs entre 2 por 1 sobre fs por n, esta parte que está acá es la frecuencia esta sigue siendo la frecuencia de muestreo, entonces frecuencia de muestreo se van, 2 entre 2 se va, y esto genera un coseno de pi por n, y todo lo que multiplica n en la alta frecuencia significa que a este punto le corresponde una frecuencia igual a la frecuencia de muestreo entre 2. Todos los valores, como esta es una relación lineal, van a estar acotados en este rango y va a ser una escala lineal. Significa que acá voy a tener la frecuencia de muestreo entre 4, acá voy a tener la frecuencia 0, f igual a 0, o la frecuencia igual a la frecuencia de muestreo. Por eso todas las frecuencias que están acá, si yo sigo con esta relación, pueden empezar a traslaparse sobre lo que yo tengo definido acá, y por eso me conviene tener una frecuencia de muestreo suficientemente representativa para que el espectro completo de la señal, o todos los componentes espectrales de la señal, todos los componentes de frecuencia, estén en este rango que está acá, que en teoría lo garantizo de hecho con el teorema de Nyquist. Al hacer una frecuencia de muestreo del doble del contenido espectral, estoy haciendo que quepa un espectro aquí y el otro espectro, que es el espejo, quepa en la parte de abajo. Así puedo hacer una relación de las frecuencias discretas, omega, o en los libros se le suele llamar A con mayúscula. Omega es la frecuencia discreta, omega minúscula es la frecuencia analógica, y f, que conoce como la frecuencia en hertz, y el último que me falta, fs, es siempre frecuencia de muestreo. Si vemos esta relación, entonces vamos a quitar esta parte de acá para tener la relación entre omega mayúscula y la frecuencia en hertz. Una señal cosenoidal x de n está definida como el coseno de omega n. Una señal con estas propiedades que estoy colocando acá, x de n con el muestreo es igual al coseno de 2pi por f entre fs por n, y por lo tanto omega es igual a 2pi por f entre fs. Con lo cual puedo establecer también una relación, una regla de 3 para saber los componentes, para saber a qué frecuencia discreta le corresponde cada uno de los componentes de la frecuencia analógica, donde yo puedo decir que este valor de omega tiene además, está acotado entre 0 y pi, por lo que habíamos visto hace rato, y yo sé que entonces a un valor de pi, a un valor de, déjame poner una tabla acá, donde aquí coloco el valor de omega, aquí coloco el valor de f. Entonces si omega es igual a pi,
entonces en realidad estoy en la frecuencia de muestreo. Y con esto ya tengo la regla de 3. Si yo lo que quiero saber es cuál es la frecuencia, conozco cuánto vale omega, entonces la frecuencia es este por este entre este. Si yo conozco cuánto vale la frecuencia, entonces es este por este entre este. Y todos los términos van a tener que ser fracciones de pi. Con esta definición, entonces ya puedo empezar a ver cómo se comporta un sistema y cómo va a estar relacionado con un sistema analógico a través de estos componentes de frecuencia. ¿Para qué quiero saber eso? Pues porque, volviendo al círculo unitario y la distribución de polos y ceros que tenía hace rato, tengo aquí mi círculo que está acá, y el sistema, por decir algo, tengo sobre este punto, coloco acá un polo. Si está tiene que estar su recíproco, forzosamente. Y este polo tiene un ángulo omega 0, este tiene un ángulo menos omega 0, que está ahí. Y al igual que como sucedía en el dominio analógico, cuando yo me acerco a alguno de los polos, entonces la magnitud de h de e a la j omega va a ser más grande. Cuando yo me acerco a un 0, por decir, voy a poner el 0 acá y el 0 acá para hacerlo fácil. Cuando yo me acerco al 0, entonces la magnitud cae o se vuelve muy cercana a 0, con lo cual puedo hacer ya un bosquejo de una función de transferencia, o sea, la respuesta en frecuencia de mi sistema. Entonces, en el valor omega 0, la magnitud va a ser máxima porque este es el punto más cercano que tengo hacia el polo, por lo tanto va a estar acá y va a empezar en un nivel bajo, va a subir, y después, conforme vaya avanzando, al llegar a pi medios, que es el término que está acá, la función va a ser 0, y después se va a empezar a compensar y va a regresar a un nivel que está por aquí, hasta llegar hasta pi, y la función es simétrica, por lo tanto del otro lado se ve exactamente igual, y el espectro, aquí no se ve muy repetitivo, aquí tengo omega, es algo que es una señal periódica con periodicidad 2pi, cada 2pi se repite, se repite y se repite, pero ahora con esta relación ya puedo asociar a los valores de frecuencia que yo tengo o que fueron, que representan o que representaron a la señal analógica. Así, con una regla muy fácil, esta que está acá, esta es fs entre 2, perdón, esto es fs entre 2, este pi medios va a ser fs entre 4, y este omega 0 va a ser, de acuerdo a mi regla, 2pi por f entre fs. Con lo cual yo puedo decir que el sistema discreto que yo estoy construyendo con esta distribución de polos y ceros tiene un 0, o que va a quitar las frecuencias analógicas que correspondían a la frecuencia de muestreo entre 4, porque las vuelve 0, y va a incrementar o va a tener una ganancia en las frecuencias analógicas que corresponden a la frecuencia entre la frecuencia de muestreo. Con eso entonces ya puedo diseñar sistemas discretos que hagan las veces de lo que haría un sistema analógico, pero ya en el dominio discreto, y eso le da mucha versatilidad a mis sistemas, porque cambiar la función de transferencia o cambiar el sistema en el dominio discreto es muy sencillo al cambiar los valores de los coeficientes de los vectores A y B, con lo cual la función de transferencia va a ser completamente
otra función de transferencia distinta a la que pude haber hecho en el dominio analógico. En el dominio analógico necesitaría cambiar componentes. En el dominio discreto lo que hago es cambiar los números que están asociados con estos vectores. Por eso la versatilidad del dominio discreto sobre el dominio analógico, y por eso ahora se prefiere capturar la señal, convertirla a digital, a discreta, y procesarla ya de manera discreta en una computadora.